Vamos a hablar rápidamente lo que es el equilibrio de un cuerpo rígido en tres dimensiones, ¿verdad? Básicamente es una extensión de lo que hemos visto anteriormente, que dice que se requieren 6 ecuaciones escalares para expresar las condiciones del equilibrio del cuerpo rígido. En caso general, acuérdense que la ecuación general es esta: sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0 de cualquier punto. Al final lo que tenemos que resolver son estas ecuaciones escalares. Y por lo tanto, lo que tenemos son 6 incógnitas. Entonces, la mayoría de las incógnitas vienen generalmente de las reacciones de los soportes o conexiones que existen. Entonces, para eso es que nosotros vamos a ver, y es importante que ustedes repasen lo de la tabla, ¿verdad? Entonces, en una tabla ustedes van a tener diferentes casos, así como para dos dimensiones van a tener el caso, por ejemplo, de una bola, una superficie sin fricción o un cable. Entonces es una fuerza a la cual yo conozco la línea de acción, ¿verdad? Entonces la línea de acción en este caso es perpendicular al plano que se forma acá, donde la bola se puede mover libremente o está en un apoyo sin fricción. Luego tenemos lo que es un rodillo, que en este caso ya con una superficie rugosa, o una rueda sobre un riel. Entonces vean que esta rueda se puede mover en dirección, solo en esta dirección, ¿verdad? No se puede mover en esta otra porque está fija por el riel, y por lo tanto también no se puede mover y pasar sobre el piso. Por eso es que aparece una reacción que es la que le hace el piso y la otra que es la que le hace el riel. Es una superficie rugosa, a diferencia de esta otra, lo que tenemos es que yo no puedo moverme en los tres sentidos, pero podría llegar a rotar. Entonces, la reacción que se da, lo que le hace el piso a este cuerpo, es impedir el movimiento en las tres direcciones, ¿verdad? En X, Y, Z. También esto se va a dar cuando tengamos un caso de una rótula. Esa rótula consiste en lo que se llama bola y cuenca. Porque aquí tenemos como ustedes han visto, por ejemplo, para un mortero, para hacer, por ejemplo, para moler el ajo. Entonces, ustedes, el mortero, por decirlo así, no lo pueden sacar de esta cuenca, que es la que recibe digamos, el palo o esta varilla, y por lo tanto, lo que se impide el movimiento es que se traslade, ¿verdad? Tanto en X, Y y Z. Pero él puede rotar sobre sí mismo. Por eso es que aquí no aparecen las reacciones de momento, que sí se ven en este caso. Entonces acá se va a dar, por ejemplo, cuando tengamos, por ejemplo, una junta universal, es de este tipo, en la cual se puede mover en uno de los ejes, y las reacciones que me da este tipo son tres componentes en X, Y, Z y un momento en dirección a uno de ellos, ¿verdad? O sea que no se puede mover con respecto, en este caso, al eje X. El caso de un apoyo fijo, que sería, por decirlo así, el más restrictivo de todos, es cuando tengamos un empotramiento. Antes vimos un ejemplo de un empotramiento, por ejemplo, que estaba de un poste. En este caso teníamos dos fuerzas y un momento. Al trasladarlo a tres dimensiones, vamos a tener impedimento de movimiento traslacional, que por eso salen las tres fuerzas, Fx, Fy y Fz, y rotación también en los tres ejes. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener 6 incógnitas si no conocemos nada del apoyo. Y van a ser Fx, Fy y Fz y momentos en las tres direcciones. Y finalmente vamos a tener los casos de lo que son las bisagras, o lo que son, por ejemplo, cojinetes, o digamos chumaceras, que también se le conocen. En ese caso, las bisagras, ¿verdad? Su función es, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, para abrir una puerta, es que yo tenga movimiento, entonces yo tengo libertad de moverme alrededor de un eje, que va a ser el eje de las bisagras como tal. Igual en este caso de este cojinete. ¿Qué es lo que el cojinete? Lo que me sirve es para soportar, por ejemplo, un eje. Por ejemplo, el eje de un motor, el eje de una bomba.
Entonces está conectado a través de esta barra, que es la que gira. Y por lo tanto, aquí este es como yo lo apoyo, y el rodamiento, que aquí, por ejemplo, aquí hay lo que se llaman roles, es por lo que me permite a mí girar este eje. Entonces, el eje como tal no tiene restricción sobre el eje del rodamiento, sino no estaríamos cumpliendo su función. Entonces, este rodamiento por lo general me impide que se mueva en el sentido X y Y, por ejemplo. Cuando dicen, véanlo aquí, soportan solo carga radial, ¿verdad? Entonces, cuando dice que soporta carga radial, es que entonces solamente vamos a tener carga radial, que esa carga radial en realidad la estamos descomponiendo como FY y FZ. Estos momentos que aparecen aquí como, digamos, de una forma más sombreada, es porque no necesariamente en todos los casos vamos a tener restricción de momento. Cuando ustedes les digan explícitamente que el rodamiento, la bisagra, digamos, tiene una restricción de momento en el sentido de un eje, entonces hay que agregárselo. Caso contrario, por lo general, para este tipo de rodamiento que solo soporta carga radial, entonces vamos a tener solo dos reacciones. O la misma carga descompuesta en dos, en FY y FZ. Y el último es el caso que la bisagra, por ejemplo, soporta tanto carga radial como axial. Cuando se refiere a axial es que, por ejemplo, aquí tenemos como un tope o otro mecanismo, ¿no?, que impide que el eje se mueva, ¿verdad? En este caso, si yo le pego, por ejemplo, con un martillo o hago una fuerza en dirección del eje, pues yo voy a sacar, ¿verdad? Voy a liberar la barra del rodamiento. En caso que tenga yo un soporte que soporta carga axial, quiere decir que va a aparecer la carga que se ve aquí, que es Fx, que sería el X sobre el eje X. Ven que entre la diferencia es que aquí se le agrega la Fx, que es la carga en dirección del eje. Entonces, igual, si ustedes les dicen explícitamente, la bisagra o el pasador o ménsula soporta carga axial y radial, entonces, cuando planteemos el diagrama de cuerpo libre, tenemos que incluir las tres fuerzas, o sea que se impide la traslación completa. Y si explícitamente les dicen que se impide movimiento en otra dirección, en algún eje, entonces se las agregamos, ya sea MY o MZ. Nunca MX en este caso, porque su función es que rote alrededor del eje X. Entonces es muy importante que ustedes siempre se fijen, y por ahora que no tienen que familiarizarse con el tipo de apoyo y las reacciones que salgan, es importante que lo tengan a mano a la hora de que hagan ejercicios y planteen entonces el diagrama cuerpo libre. Y igual, si ustedes se equivocan, ¿verdad? Entonces el resultado va a ser incorrecto. Entonces, por eso es importante estudiar bien los tipos de apoyo, entender bien en la redacción del enunciado. Si tiene, por ejemplo, que les digan soporta carga radial o una bisagra radial y la otra no, entonces para identificar bien a la hora de plantear entonces las reacciones en los apoyos. Bueno, y con esto entonces terminaríamos lo que corresponde a la materia del capítulo 4. ¿Verdad? Ya vimos 2 dimensiones, casos especiales, y 3 dimensiones. Lo que nos queda es hacer práctica. Eso sería, digamos, en la próximas viernes que quedan, que serían para asociados a este capítulo, ¿verdad? Que serían para practicar sobre equilibrio en 3 dimensiones y tal vez ver algún otro en 2 dimensiones. Y con eso entonces terminaríamos la parte de teoría.